Hola, soy Teacher Ale. Continuando con nuestras clases de gramática básica, el día de hoy les voy a enseñar cómo pasar sustantivos del singular al plural en inglés. A diferencia del español, en el cual nosotros únicamente utilizamos una letra S o ES para hacer el plural en nuestras palabras, en inglés hay diferentes formas de hacer el plural en los sustantivos. Y esto es lo que les vengo a explicar. Entonces, para poder explicárselos de una forma más sencilla, lo dividí en grupos. Vamos a comenzar con el grupo número 1. En el grupo número 1 tenemos las palabras, los sustantivos, a los cuales solamente tenemos que añadirle la letra S y de esa forma vamos a obtener su plural. En este caso, la palabra cat pasa a cats, car pasa a cars, book pasa a books, plan pasa a plans y cake pasa a cakes, sin ningún problema. Es simplemente añadir la letra S. Ahora bien, pasando al grupo número 2, en el grupo número 2 van a estar las palabras, los sustantivos, a los cuales yo tengo que añadirles ES para de esa forma hacer su plural. ¿Cuáles palabras van a ser esas? ¿Cómo sé yo a cuáles palabras tengo que ponerles ES para poder hacer su plural? Muy fácil. Las palabras que terminan en S, las palabras que terminan en SS, las palabras que terminan en SH, CH, X o Z. Vamos a saber que a todas estas palabras que terminen en cualquiera de estas letras, para hacer su plural vamos a tener que añadirle ES. Y los ejemplos que les puse son: bus pasa a buses, kiss pasa a kisses, dish pasa a dishes, inch pasa a inches, box pasa a boxes, blitz pasa a blitzes. Ahora bien, como en todo, siempre hay excepciones. Y en este caso, hay palabras que terminan en S o en Z, como en el caso de gas o en el caso de quiz, que no van a ser su plural simplemente añadiéndoles ES, sino que vamos a tener que duplicar la última letra, en este caso la S o en este caso la Z, y después añadirle ES. Este tipo de excepciones siempre hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Porque en todo vamos a encontrar excepciones a las reglas gramaticales. Continuando con el grupo número 3, nos vamos a encontrar los sustantivos que van a terminar en la letra F o las letras FE. ¿Qué vamos a hacer con esos sustantivos para convertirlos a plural? Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la F o la FE y la vamos a cambiar por VE. Y a esto le vamos a añadir la letra S para de esa forma hacer el plural. Tenemos, por ejemplo, la palabra wolf, que va a pasar a wolves. La palabra wife, que pasará a wives. Ahora bien, seguimos con las excepciones de las que les hablé anteriormente. ¿Qué pasa? Hay palabras que van a terminar en la letra F que no van a cumplir esta regla. ¿Cuáles palabras son estas? Y estas, el tip es mejor memorizarlas, ¿verdad? La palabra chef va a pasar a chefs con una S, belief pasará a beliefs, roof pasará a roofs y chief pasará a chiefs. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas excepciones que no van a cumplir la regla de la F al final. Ahora sí, vamos a continuar con el grupo 4. En el grupo 4 les puse las palabras, los sustantivos singulares que terminan en la letra O y a los cuales, para hacer su forma plural, se les añade las letras ES. En el caso de potato, pasa a potatoes. En el caso de tomato, pasa a tomatoes. Pero ¿qué creen ustedes? Resulta que vuelven a haber excepciones y esas excepciones van a ser las palabras photo, piano y hollow. Photos, pianos and hollows. Y adivinen qué más. Resulta que la palabra volcano, que termina en O, es rebelde, es libre como el viento y resulta que decide tener los dos tipos de plural. Podemos decir volcanoes con una sola S o podemos decir volcanoes y escribirlo con las letras ES. Bien,
En el grupo número 5 vamos a encontrar las palabras que terminan en y en las cuales antes de la Y hay una consonante. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para hacer plural esas palabras? Vamos a cambiar la letra Y por IES para de esa forma hacer su plural. Y este es el caso de la palabra city, que pasa a cities, o de puppy, que pasa a puppies. Ahora bien, tenemos también sustantivos que van a terminar en y que la letra que está antes de la Y va a ser una vocal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos sustantivos? Muy bien, simplemente le vamos a añadir una S. Esa es la regla que aplica para los sustantivos que finalizan en Y, pero que antes de la Y hay una vocal. Entonces, los ejemplos que les traje es la palabra day, que pasa a days, y la palabra boy, que pasa a boys. Ahora sí, en el grupo número 6 o a partir del grupo número 6 empiezan los sustantivos que son súper irregulares en su forma de hacer el plural. Y les traje estos 4 ejemplos. Por ejemplo, una palabra como cactus pasa a cacti. Analysis pasa a analysis. Phenomenon pasa a phenomena. Y criterion pasa a criteria para su forma plural. Ahora continuamos con el grupo número 7. ¿Cuáles palabras puse en el grupo número 7? Bueno, puse los sustantivos que en su forma singular o su forma plural se van a escribir y a decir o pronunciar de la misma manera. Las palabras que puse en este grupo son sheep, fish, species o deer. Podemos decir one sheep, two sheep y así con los demás. Ahora bien, si la palabra se escribe igual o la palabra se dice igual, ¿cómo hago yo para saber si me están hablando de uno o me están hablando de varios? Bueno, ahí es a donde yo tengo que poner atención en el contexto de la conversación o en el contexto del audio que yo estoy escuchando o en el contexto de lo que yo estoy leyendo, para de esa forma darme cuenta si me están hablando de uno o me están hablando de más. Ahora sí, por último tenemos en el grupo número 8 los sustantivos que son completamente irregulares. ¿Y cómo son completamente irregulares? ¿Por qué razón? Porque fíjense que la palabra cambia del sustantivo singular al sustantivo plural, la palabra va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Por ejemplo, the child pasa a children, the goose pasa a geese, the mouse pasa a mice, the man pasa a men, the woman pasa a women, y ojo aquí, hay una diferencia en la pronunciación. Woman, women. The mouse pasa a mice, the foot pasa a feet y the tooth pasa a teeth. Esta clase fue una clase corta, sin embargo creo que logré explicar de buena forma todas las maneras de plural que existen y que nos sirven montones a la hora de escribir, a la hora de conversar, para saber exactamente cómo debemos utilizar los sustantivos en plural.